Artículo 10. Constitucional. Derecho a la legítima defensa. En primer término, hablemos de algo fundamental. ¿Qué establece el artículo 10 constitucional? A la lectura, dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derechos a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. ¿Qué es la legítima defensa? Bien, como un concepto básico y que resulta adecuado a lo que nos compete en este video, demos lectura al que ofrece la Gaceta Parlamentaria. Por legítima defensa se entiende aquella defensa que es necesaria para alejar de sí o de otro un ataque actual antijurídico, por supuesto con ciertos límites, como bien se establece en el artículo 10 constitucional. El derecho a poseer armas en la Constitución mexicana. Hablemos del contenido del derecho a la posesión según se establece en el artículo 10. En primer término nos encontraremos con que depende del ejercicio del derecho a la seguridad y a la legítima defensa. En este sentido se encuentra supeditado a las limitaciones al ejercicio de estos derechos. Segundo, la competencia para la regulación de este derecho corresponde a la Federación a través de una ley, en este caso, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tercero, bajo ninguna circunstancia se permite la posesión de armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los artículos 8 y 12, así como las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto en su artículo 11. En este sentido, las armas permitidas a la ciudadanía son las señaladas en los artículos 9 y 10. Cuarto, la posesión de armas requiere de un registro previo ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Y quinto, para la portación de armas se requiere de la autorización de la autoridad, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional. Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablemos de un ejemplo, específicamente el caso de la masacre de La Rochela versus Colombia. Este caso se refiere a hechos ocurridos el 18 de enero de 1989, en los que un grupo paramilitar, con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales, ejecutó extrajudicialmente a 12 personas y lesionó la integridad personal de otras 3, mientras cumplían una diligencia probatoria en su carácter de funcionarios de la Administración de Justicia en el corregimiento de La Rochela, en el departamento de Santander, Colombia. A partir de la comisión de estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló, con base en su jurisprudencia, criterios de interpretación para la aplicación del derecho de seguridad. En cuanto al contexto normativo, por ejemplo, la Corte recuerda que al haberse producido en enero del 89, los hechos de este caso se enmarcan en el contexto analizado por este tribunal con el caso 19 comerciantes, cuyos hechos acaecieron en octubre de 1987. Esta Corte se pronunció sobre la responsabilidad de Colombia por haber emitido, en el marco de la lucha contra grupos guerrilleros, una normativa legal a través de la cual se propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares. En esta sentencia la Corte es muy clara al señalar que el deber de garantía del Estado frente al derecho de la seguridad no cesa en los casos en que agentes no estatales lleven a cabo tareas de seguridad. Al contrario, el estándar de la obligación se eleva
a establecer al Estado como un garante de que las funciones llevadas a cabo por civiles respeten en todo momento los derechos humanos. En ese sentido, la permisión para la posesión de armas que existe en el derecho mexicano, lejos de relegar las obligaciones de respeto y protección, así como también la de garantía del Estado, eleva el estándar de cumplimiento. Establecido todo lo anterior, tenemos que para la interpretación del artículo 10 constitucional en el marco de los nuevos ordenamientos constitucionales en materia de derechos humanos, se debe considerar que el derecho a la posesión de armas no es un derecho humano. La ubicación en el capítulo primero, título 1 de los derechos humanos y sus garantías no constituye una razón suficiente para considerarlo como tal. El derecho internacional de los derechos humanos nunca lo ha considerado de esa forma. En todo caso, este derecho se encuentra como un medio de carácter excepcional en el ejercicio del derecho humano a la seguridad. Además, es evidente que existen serias y fundadas preocupaciones por parte de instituciones de derechos humanos sobre la relación directa que existe en la proliferación de armas con la proliferación de violaciones a los derechos humanos. Conforme a lo anterior y con la finalidad de evitar confusiones, lo establecido en el artículo 10 debería formar parte del artículo 21 constitucional. En ese marco normativo se debe interpretar de conformidad con lo que ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Último, en el derecho comparado se cuenta con el caso español, en el que si bien se tiene la previsión constitucional del uso de armas, esta no se establece en términos de derecho. Esto sería todo por mi parte. Gracias.